es un video ultra politizado, así que agárrense que la flequilluda tiene algo que decir. Hola amigos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Mi nombre es Noé y bienvenidos a un nuevo video del canal. ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Yo bien, me puse mis lentes para leer, que son totalmente falsos porque como siempre, video guionado, ya saben cómo va la movida y estoy un poquito atravesada por el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Así que prepárense porque probablemente este no sea un video liviano, ni cómodo, ni para poner de fondo mientras comes. O quizás sí, tómenselo como ustedes quieran, yo no soy nadie, ¿eh? Pero sí me gustaría invitarlos a tener en cuenta este video como uno para escuchar, para pensar y si todo sale bien, para sentir también. Hace unos días salió el Tiny Desk Concert de Milo J, presentando algunas canciones de La vida era más corta, entre otras. Y chicos, les voy a ser totalmente sincera, la segunda vez que lo vi, lloré. Lloré un montón, pero no fue un llanto porque sí, no fue algo casual, no fue un ¡ay, qué lindo que canta este chico! Milo, te amo Milo, cómprate algo, toma 100 pesitos, cómprate algo. Vea que quiero mucho, Dylan. Te amo, mi amor. Toma 100 pesos, compraste lo que quieras, Dylan. Quiero que sepan que este video viene simplemente por el hecho de que me puse a llorar por un Tiny Desk. Y me parece muy importante relatar de dónde vienen estas emociones y por qué sentí esto. Porque cuando algo te moviliza así, cuando algo te pega de una manera tan específica, hay una razón. Y yo necesitaba entenderla. Y cuando digo que necesitaba entenderla, no lo digo de forma metafórica. Literalmente me quedé pensando durante horas. Volví a ver partes del Tiny Desk, volví a escuchar canciones del disco, incluso me quedé en silencio un rato largo, como intentando procesar qué fibra me había tocado, porque no es normal emocionarse así por algo que en teoría consumimos todos los días. Consumimos música todo el tiempo, consumimos videos todo el tiempo, consumimos contenido todo el fucking tiempo. Y sin embargo, la mayoría de las veces no pasa nada. Nos gusta, lo guardamos, lo compartimos y seguimos. Pero esta vez no fue así. Esto me frenó. Y cuando algo te frena en una época donde todo está diseñado para que sigas scrolleando, ahí hay algo importante, porque no es menor sentarte frente a una pantalla y sentir que algo tan simple como un pequeño concierto grabado en una oficina en Estados Unidos te desarme emocionalmente. No es menor y tampoco es casual. Elipsis. Para los que no saben, Milo J es un muchacho, He's Just a Boy, artista argentino de tan solo 19 años que saltó a la fama en el 2022 con Milagrosa, Rara Vez en 2023 y finalmente consolidó su carrera, por así decirlo, con su sesión con Bizarrap, un productor argentino hiper famoso que, chicos, si no lo conocen, no sé, tengan un poquito de cultura musical. Pero, más allá del chiste, más allá del tono irónico, hay algo que me interesa marcar desde el principio. Milo no es solo un pibe que la pegó. Milo no es solo un fenómeno viral. Milo es un síntoma. Y cuando digo que es un síntoma, no lo digo de forma negativa. Al contrario, es un síntoma de una generación que está empezando a hacerse preguntas. De una generación que, quizás sin tener todas las respuestas, al menos está dispuesta a incomodarse, porque durante mucho tiempo la música, sobre todo la más masiva, evitó ciertos temas o los tocaba de una manera súper superficial. Y ahora hay algo distinto. Hay una necesidad de decir, de entender, de construir. Y Milo aparece justo en ese punto. No como el único, obviamente, pero sí como uno de los más representativos. Es un síntoma de algo que está pasando en la música argentina, pero también en la juventud, en la forma en la que se está empezando a pensar la identidad, la historia, lo propio. Nacido en Morón, uno de los municipios más reconocidos,
Del conurbano bonaerense, Camilo Joaquín Villarroel siempre fue explícito cuando se trataba de su vida al ser un morocho de zona oeste. Y esto, de nuevo, no es menor, porque en Argentina todavía hay una tensión muy fuerte con la identidad. Todavía hay una necesidad de blanquear lo argentino, de acercarlo a Europa, de alejarlo de lo latinoamericano más profundo. Entonces, cuando un artista joven dice soy esto, sin vergüenza, sin filtro, sin intentar maquillarlo, ya está haciendo algo político. Canciones como 1708, Estoy hecho, Morning y posteriormente Hippie reflejan la realidad de los barrios trabajadores, la superación y de manera directa o implícita las carencias económicas, pero también reflejan algo más, una sensibilidad. Porque Milo no canta desde una bronca pura, ni desde la victimización, ni desde el ego. Canta desde un lugar mucho más complejo, más humano. Y eso conecta. Y conecta justamente porque es honesto. Y esto parece una obviedad, pero realmente no lo es. Porque estamos tan acostumbrados a consumir cosas que están hiperproducidas, hiperpensadas, hipercalculadas. Y no digo que eso esté mal, pero cuando aparece algo que se siente tan genuino, se nota, se siente y más importante, el cuerpo lo reconoce, aunque no lo puedas explicar del todo. Es así como se puede decir que Milo J siempre estuvo consciente de la situación de su país y también su condición personal en cuanto a las injusticias económicas y sociales de Argentina. Pero esa conciencia no se queda en lo discursivo, no es solo algo que dice en entrevistas, es algo que atraviesa su obra. Y es tan importante que artistas no solo tengan esta conciencia, sino que usen su arte para reflejarla, porque una realidad es que el arte siempre va a ser político. Y esto no es una opinión polémica, es un hecho. El arte habla del mundo en el que se produce, incluso cuando intenta ignorarlo. Y Milo sabe muy bien esto, y lo toma como una responsabilidad, no como una carga, sino como algo que forma parte de lo que hace. En 2025, el año pasado, sacó La vida era más corta, el álbum del cual voy a hablar el día de hoy, donde todo esto se refleja a un extremo máximo. Y con la mejor de las ondas digo, es el mejor puto álbum que escuché en toda la fucking vida. Y sí, lo digo así, sin filtro, porque hay veces donde no alcanza a ser objetiva. Hay veces donde lo que importa es lo que te genera. Y este disco a mí me generó un montón. La vida era más corta es su tercer álbum de estudio, consta de 15 canciones organizadas en 2 discos o partes y dura aproximadamente 48 minutos. Pero esos 48 minutos son densos, se hacen valer, son densos de contenido, son densos en valor. El disco cuenta con varios géneros latinoamericanos, incluyendo la samba, la chacarera, el carnavalito, milonga, tango y murga, además de géneros urbanos, además de géneros urbanos como el trap y rap, con un toque de bossa nova y jazz, con letras intimistas y grabaciones de voces indígenas. Y esto no es solo una decisión estética, no es solo mezclar sonidos lindos porque queda bien, esto es una declaración. Proyecto en el que trae de vuelta las raíces de la música argentina con elementos modernos, volviéndolo nostálgico en cierto punto, pero también accesible para las nuevas generaciones que no están tan familiarizadas con el folclore. Y esto es súper importante. Y es importante porque también genera un puente entre generaciones, entre quienes crecieron escuchando folclore en sus casas y quienes nunca tuvieron ese contacto, entre quienes entienden esas referencias automáticamente y quienes las descubren por primera vez. Y ese puente es clave, porque si no hay puente, hay ruptura. Y si hay ruptura, hay olvido. Y el olvido es peligroso. Porque de cierta manera, Milo nos recuerda de dónde venimos y no solo eso, nos recuerda gracias a quienes estamos. Y acá entramos en un terreno que quizás incomoda, porque cuando hablamos de raíces en Argentina, muchas veces se elige ignorar una parte enorme de esa historia, los pueblos originarios. Y este disco no hace eso. Al contrario, los pone en el centro, los nombra, los hace sonar, los hace existir en un espacio donde normalmente no están. Y esto, de nuevo, no es menor, porque los espacios importan. Donde suena algo, quien lo escucha, en qué contexto aparece,
todo eso define cómo se percibe. Y cuando estas voces aparecen en un álbum escuchado por millones de personas, dejan de ser marginales, dejan de ser de nicho, pasan a formar parte de la conversación más grande. Y eso es político, aunque no se diga explícitamente. Bajo de la piel es la canción que abre y que desde ya nos contextualiza el disco. Hace honor a cánticos de la cultura arawak, que se conoce por ese nombre a varios pueblos aborígenes de América que, en el siglo XV, estaban asentados en las Antillas y en la región que circunda el Caribe. Ahora sí, agárrense porque se viene una pequeña clase de historia. No sé por qué hice eso. Provenían de los grupos migrantes que cruzaron el estrecho de Bering hace unos 25.000 años y desde allí marcharon durante miles de años hasta llegar a Centroamérica. Con el tiempo se dio el mismo nombre a las numerosas etnias que hablaban las lenguas de la familia arawak, pueblos que por lo general han habitado o habitan una zona que va desde la Florida y las Antillas a Bolivia y Paraguay, pasando por Venezuela, Perú y Brasil, haciendo de esta familia lingüista aborigen la más extendida de Sudamérica. Entre los pueblos arahuacos propiamente dichos se encontraban los taínos, cuya población se asentaba en las Antillas Mayores y Bahamas, los nepollas de Trinidad y los iñeris, que habitaban las Antillas Menores, hasta la llegada del Caribe. Hacia el sur se extendieron hasta el norte argentino, donde llegó una parcialidad conocida como chané. Con la llegada de los españoles, la situación para estos pueblos en general se agravó. Tuvieron que soportar las enfermedades que traían los colonizadores y un sistema de esclavización que los sometía a las peores condiciones de vida imaginables. Como resultado de las atrocidades, la población prácticamente desapareció de la zona del Caribe y en otras regiones sufrió un fuerte proceso de mestizaje. Todo esto que estoy contando, que puede parecer una clase de historia en medio de un video de música, es justamente lo que me parece valioso, porque realmente no debería ser raro hablar de esto. No debería ser extra entender de dónde vienen estos sonidos, pero lo es. Y eso ya dice mucho. Dice mucho de lo que consumimos, dice mucho de lo que nos enseñaron, dice mucho de lo que se decidió priorizar en la construcción de nuestra identidad como país. Porque no es casual que sepamos más de historia europea que de los pueblos que habitaron este territorio antes. Y eso también es una construcción y también es una decisión. Estoy segura de que muchos de ustedes ni siquiera sabían de dónde venían los sampleos de la canción, y no los juzgo, yo tampoco sabía. Pero este tema, más las visuales del video oficial, despertaron la curiosidad en mí, y ya eso me parece un montón, porque en un contexto donde todo es rápido, donde todo es inmediato, donde consumimos música como si fuera descartable, que algo te haga frenar y preguntarte ¿qué es esto? Es poderoso. Milo J hace un excelente trabajo al honorar distintos pueblos de las distintas regiones latinoamericanas, dándonos así un mensaje claro. Es importante saber y recordar de dónde venimos y de dónde, cómo y por quiénes surgieron nuestras tierras. Y esto no es nostalgia vacía, es memoria, es identidad, es política y también es resistencia, porque recordar en ciertos contextos es resistir. Nombrar lo que fue silenciado es resistir. Dar espacio a lo que fue desplazado es resistir, y hacerlo desde el arte tiene una potencia especial, porque el arte llega a lugares donde otros discursos no llegan, llega desde otro lado, entra distinto. Es darle una voz o poner bajo el reflector a aquellos a quienes, sin querer o queriendo, olvidamos o decidimos ignorar. En un contexto sociopolítico en el que parece ser que la cultura extranjera blanca es totalmente superior a la originaria argentina y varios países limítrofes, es importante que este artista tan maravilloso y tan influyente se oponga a este discurso de odio y de supremacía blanca. Más allá de los pueblos originarios, Camilo también honra a artistas pioneros de la música folclórica argentina, como la grandiosa, y me pongo de pie, Mercedes Sosa, que realmente, muchachos, si no la conocen o no escucharon su nombre alguna vez en su vida, no tengo nada más que decir más que abran un libro
en su puta vida, o sea, pero bien, no importa, voy a ser piadosa y explicarles un poquito por qué Mercedes Sosa es una figura argentina tan importante. Mercedes Sosa, nacida en 1935, conocida como La Negra o la voz de la América Latina, fue una icónica cantante folclórica argentina y figura fundamental de la nueva canción latinoamericana. Nacida en Tucumán, fundó el movimiento del nuevo cancionero en 1963. Sufrió la censura y exilio en 1978 debido a la última dictadura cívico-militar que sufrió Argentina y finalmente regresó en 1982. Su legado incluye éxitos como Gracias a la vida, siendo defensora de la democracia y los derechos humanos. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue una de las iniciadoras. Según ella, cantante es el que puede y cantor es el que debe. Es decir, que consideraba la música como un medio de difusión y discusión. O sea, hacía música para despertar a la gente y no necesariamente para endulzarla en contextos de corrupción, pobreza y desigualdad extrema. Mercedes Sosa comenzó a cantar en una época en la que el tango en Buenos Aires, que era la música popular por excelencia, estaba siendo alcanzado en popularidad por la música de raíz folclórica, característica de las provincias, en un fenómeno que es conocido como el boom del folclore, producido de la mano de la industrialización del país y la migración de millones de personas del campo a las ciudades y de las provincias hacia Buenos Aires. Este proceso conllevaba transformaciones étnicas y culturales en la población que diferían de las que produjera la inmigración mayoritariamente europea que se produjo entre 1850 y 1930. Ahora, ¿qué tiene que ver con Milo J? Bueno, Jangadero es el último track del disco. Es una reinterpretación del clásico del folclore argentino de Ramón Ayala que homenajea el oficio en peligro de extinción de los trabajadores del río Paraná. La canción, que cuenta con la voz de Mercedes Sosa, retrata la dura vida del trabajador que transporta madera sobre balsas, las jangadas, uniendo generaciones y resignificando la memoria colectiva con un tono melancólico y de profunda identidad cultural. Según el análisis en Rolling Stone, Milo J explicó que la canción representa una metáfora de la vida, la deriva y las cargas heredadas o problemas setenteros que se convierten en canción. Esta colaboración, por llamarla de alguna manera, añade una carga histórica y emotiva al tema, uniendo la generación del rap y trap de Milo con el folclore clásico. Y es por todo esto que digo que el álbum es una experiencia. Y no de la manera palermitana en la que ay, boluda, la verdad es que las vibras de este álbum es una experiencia. O sea, no. Me refiero a que es una experiencia cultural, algo que realmente te llena y te une no solo a las raíces argentinas, sino también de toda Latinoamérica. Recuerdo que cuando recién había escuchado el álbum por primera vez, de la emoción y del orgullo que sentí, porque Milo J es prácticamente mi hermano menor, si no es mi hijo, lo compartí con mi familia extranjera, yankee, y a ellos, la verdad, no les pudo haber importado menos. La verdad es que la música ni fu ni fa, las letras como no las entendían, les chupó un huevo. No los culpo por eso, porque entiendo que son culturas diferentes, que son lenguajes diferentes, pero en ese entendimiento se me prendió la lamparita. El álbum es totalmente cultural. Cuando escuché este álbum por primera vez, realmente sentí una emoción que no había sentido hace mucho tiempo, y es esta conexión que sentí con mi queridísima Argentina. Y no digo esto desde el supuesto orgullo argentino del cual todos hablan y critican. O quizás sí. Quizás sí, estoy recontra y profundamente orgullosa de ser argentina. A pesar de todo, a pesar de lo golpeado que está este país políticamente, amo Argentina, amo esta tierra. Me gustaría recorrerla de punta a punta, del norte al sur, este a oeste, porque realmente es un país hermoso. Me encantaría poder conectar con eso que siento como propio, como hogar.
Y siento que ese vínculo, ese sentido de pertenencia, debería ser algo que compartamos, especialmente quienes somos latinoamericanos. Por eso creo que hoy más que nunca es tan importante que nos involucremos y defendamos cuestiones como la ley de glaciares y en general la protección ambiental de nuestro país. No es solo una cuestión ecológica, es también una forma de cuidar lo que nos pertenece, lo que somos. El colonialismo y el imperialismo nos dejaron una herencia bastante compleja. Nos enseñaron en cierto modo a rechazar nuestra propia identidad latinoamericana. Y sí, obvio que entiendo de dónde viene eso. Vivimos en contextos con menos privilegios que los de Europa o Estados Unidos, con desigualdades sociales, económicas, políticas quizás no tanto, pero el problema no es solo ese. También aprendimos a mirarnos con desprecio entre nosotros. La xenofobia dentro del continente, el racismo hacia los pueblos originarios y la gente negra, la idea de una supuesta superioridad blanca, son lógicas que no nacieron acá, pero que llevamos siglos reproduciendo. No es casual que muchas personas se identifiquen más con banderas europeas que con la propia, como estos pelotudos que dicen que son italianos a pesar de haber nacido en, no sé, Lanús, como si eso pudiera alejarlas de una realidad que les incomoda. Y estoy convencida de que esto no es algo exclusivo de Argentina, sino que atraviesa a toda Latinoamérica. Y entiendo perfectamente el deseo de irse, porque también entiendo el cansancio, el hartazgo, la frustración, porque vivir en un país inestable no es fácil, proyectar es difícil, planificar es difícil, incluso imaginar un futuro es difícil a veces. Entonces sí, es lógico que aparezca la idea de irse, de buscar algo más estable, algo más predecible, más seguro, pero creo que lo que intento cuestionar no es la decisión en sí, sino el discurso que muchas veces la acompaña. Esa idea de que todo lo de acá es descartable, de que no hay nada que rescatar, de que todo es un desastre sin matices. Y eso no es del todo cierto. Y entiendo, sí, repito, todos en algún momento pensamos en escapar de Latinoamérica, pero también vale la pena preguntarse por qué. ¿Por qué, en lugar de organizarnos y luchar por nuestros derechos como estudiantes, laburantes, como ciudadanos, por nuestros recursos, por nuestra tierra, ¿por qué en vez de todo eso tantos eligen irse y desentenderse? Y ojo, esto no es una crítica a quienes emigran buscando una vida mejor. Sería injusto ignorar la fragilidad económica del país y la falta de oportunidades que muchas veces empuja a tomar esa decisión. Esa búsqueda es completamente válida. Mi cuestionamiento va hacia otra actitud, la de quienes se van no solo por necesidad, sino desde el rechazo, desde la indiferencia o incluso el desprecio hacia el lugar que alguna vez les dio un hogar, a quienes prefieren negar los problemas antes de enfrentarlos, como si alejarse fuese suficiente para borrarlos. Ahí es donde personalmente me cuesta no tomar posición, porque una cosa es irse para vivir mejor y otra cosa muy distinta es irse creyéndose por encima de aquello de lo que se viene. Y todo esto que vengo diciendo, esta idea de identidad, de memoria, de raíces, no se queda solamente en el disco, se vuelve todavía más real cuando lo ves en vivo. Y cuando después conecto todo esto con el Tiny Desk, ahí es donde todo termina de cerrar. Porque cuando ves ese Tiny Desk, entendés que todo lo que se plantea en el álbum no es un concepto armado, no es una estética, no es marketing, es real. Y eso es lo que más me impactó. Porque vivimos en una época donde todo parece performático, donde todo parece armado para la cámara, donde cuesta creer en la autenticidad. Pero ahí no, ahí hay algo genuino, ahí está Milo con músicos, con instrumentos que remiten directamente al folclore, con una interpretación mucho más cruda, más íntima, y de repente todo lo que yo venía sintiendo al escuchar el disco, esa conexión con Argentina, con Latinoamérica, con nuestras raíces, deja de ser algo abstracto y se vuelve tangible. Es como si por un momento todo encajara, y eso fue lo que me hizo llorar, porque en ese momento no estaba viendo solo un artista, estaba viendo un reflejo de algo que muchas veces no sabemos cómo nombrar, una mezcla de orgullo, tristeza, bronca, amor, todo junto. Y cuando todas estas emociones aparecen al mismo tiempo, es difícil sostenerlo, entonces el cuerpo hace lo único que puede hacer, y llora, porque no es solo la música.
Es la forma en la que la interpreta, la sensibilidad que transmite, el respeto con el que aborda esos sonidos y esas historias. Y ahí entendés por qué un pibe de 19 años puede generar algo tan fuerte. No es solo talento, es conciencia. Y la conciencia incomoda, porque obliga a ver, a pensar, a posicionarse. No podés consumir algo así de manera completamente pasiva. Algo te tiene que quedar, aunque no quieras. El Martín Fierro, las escarapelas, el mate, el libro de Mercedes Sosa, todas las referencias a las abuelas de Plaza de Mayo, todo eso constituye una gran carga histórica que él nos pone literalmente delante de nuestras narices. Funciona casi como una síntesis emocional de todo el proyecto. Demuestra que estas canciones no son solo canciones, son memorias, son identidad, son historia viva. Y en ese formato tan desnudo, sin filtros, sin artificios, eso se siente todavía más. Y creo que ahí es donde a mí me quebró, porque todo lo que dije antes, el amor por esta tierra, la necesidad de defenderla, la importancia de saber de dónde venimos, dejó de ser solo una reflexión mía. Estaba ahí, frente a mí, en la voz de alguien más, en un espacio completamente distinto, pero diciendo exactamente lo mismo. Y ahí entendí que no era solo yo sintiendo esto, que hay algo más grande pasando. Y quizás por eso este video es ultra politizado. No porque esté hablando de partidos políticos necesariamente o de medidas específicas, sino porque estoy hablando de identidad. Y hablar de identidad inevitablemente es político, porque define cómo nos vemos, cómo nos pensamos y qué decidimos dejar de lado. Y al final creo que todo se resume en eso, en entender por qué algo como el Tiny Desk de Milo J puede hacerte llorar. No es solo la música, no es solo que suena bien, no es solo el talento, es toda la carga atrás. Es historia, es identidad, es memoria. Es darte cuenta de que en un mundo que constantemente te empuja a mirar hacia afuera, a idealizar lo extranjero, a minimizar lo propio, todavía hay voces que te recuerdan quién sos, de dónde venís y por qué eso importa. Y capaz esa emoción que sentí no era tristeza, capaz era otra cosa, capaz era reconocimiento de una cultura que muchas veces ignoramos, de una historia que no siempre nos enseñan, de una identidad que, aunque intenten diluirla, sigue estando ahí. Porque sí, es más fácil querer irse, querer despegarse, hacer como si nada de esto nos perteneciera, pero también hay algo profundamente poderoso en hacer lo contrario, en quedarse, en mirar alrededor, en entender, en valorar, en defender, y no desde un orgullo ciego o vacío, sino desde algo mucho más honesto, desde el amor. Un amor que no ignora los problemas, pero que tampoco renuncia a lo que somos. Y si un pibe de 19 años puede agarrar toda esa historia, toda esa mezcla, todo ese dolor y transformarlo en arte, entonces quizás todavía hay algo que vale la pena cuidar, algo que vale la pena sentir, y sobre todo, algo que vale la pena no olvidar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por ver si lo hicieron hasta acá. Estoy muy dispersa, la verdad es que no sé qué pedirles, qué comentar, porque siento que esta es simplemente una muy buena oportunidad para abrir el debate, hablar de cosas quizás más personales, dentro de lo que se puede, tampoco se doxeen. Y me encantaría poder leer todo eso, todas sus experiencias, si escucharon el álbum, cómo es que este álbum los atravesó, si fue similar a mi experiencia, si fue por cosas distintas. Sé que tiene canciones muy fuertes como Niño o Luciérnagas, entonces nada, entiendo que es un álbum que te puede atravesar por distintos lados y todos son realmente válidos. Tienen mis redes sociales en mi descripción. Me pueden seguir, ahí es donde generalmente se enteran antes de qué voy a subir. También hago encuestas para saber qué hacer en mis videos, así que siempre pueden participar de eso. Recuerden darle like y suscribirse si les gustó. ¿Tenés algo para decir, mi amor? Sí. Sí, totalmente. Muy bien. Pero bueno, eso es todo. Bye.